Entonces, el Jardín de las Delicias del Bosco. Del Bosco, muy bien. Y estamos en Renacimiento. Estamos en el Renacimiento todavía. Por época creo que son finales del 1400, principios del 1500. Uh-huh. Porque claro, a ver, evidentemente esta obra no se pinta en 2 días. Entonces el Bosco tardó lo suyo en pintarla. Uh-huh. Pero es bueno, una obra bastante grande, ¿no? De dimensiones, no es tan grande. De hecho, pues más por los detalles, ¿no? yo que he visto las dos, la de la Venus y esta, me atrevería a decir diría que la Venus es más grande que... Esta está en el Prado, ¿no? Sí, está en el Prado. De hecho, es la obra más visitada del Prado. De hecho, Tim Burton estuvo hace poco, ¿no? Sí, justamente Tim Burton dijo que su obra favorita del Prado era esta. Uh-huh. Y dices entonces ya no por el tamaño, sino por el grado de detalle, entiendo, ¿no? Claro, pero... El tiempo que se dedica, porque dices no se pinta en 2 días. Claro, no, pero es por el nivel de detalle que tiene la obra, porque sí, o sea, la tabla central tiene... Bueno, a ver, claro, esto no es un lienzo. Vale, es en madera, ¿no? Esto es en madera, es en una tabla... Uh-huh. Y es en una tabla, la tabla central es la tabla de en medio, ¿no? Uh-huh. Y entonces los cuadros, por así decirlo, que vemos a los laterales, son como las puertas. Es una caja, ¿no? Claro, es una especie de caja. Uh-huh. Y entonces son las puertas y esto se tapa. Y fuera también hay un dibujo que está hecho a carboncillo, uh-huh, que es como el mundo, la creación del universo. Entonces tú cuando abres este tríptico, lo que encuentras es esto. Vale, o sea, por fuera está en carboncillo, es en blanco y negro, entonces. Sí, exacto. O sea, y lo abres y te encuentras obra, claro. Bueno, colorida va como colorida, de... Claro, colorida es. Colorida... Si obvias la parte de la derecha. Claro, pero colorida. hay una parte más oscura, ¿no? Entonces, bueno, a ver, cuéntanos. Porque esto... ¿no? Hay mucha tela que cortar aquí, ¿no? Sí, entonces, como hemos dicho, la parte de fuera es la esfera del mundo, entonces la narrativa es la creación. La creación del universo. Y lo que implica. Entonces, empieza al principio en la tabla de la izquierda, uh-huh, es la creación de Adán y Eva, que yo creo que eso fácilmente al fin y al cabo se puede... El mito de la creación, pero religioso también, claro. O sea, sí, no, todo claro, esto no deja de ser religioso porque al fin y al cabo esta obra está encargada por el duque Engelbert II de Nassau. Uh-huh. Y esta obra él la encarga... ¿De Nassau? Sí. La encarga para enseñar a su sobrino sobre los... O sea, tenía fines didácticos. Sí, exacto, tiene como fines didácticos. Vas a ver por qué, porque al fin y al cabo no deja de contarte. Como en el año 1500 no había YouTube, para explicarle la creación al nieto, ¿no? O al sobrino, ¿has dicho? Sobrino. Como fue la creación de una manera gráfica, ¿no? Digamos. Como tú has dicho, no tenían YouTube. Entonces... lo que se... Ni podcast, no había podcast. Ni había podcast tampoco, lamentablemente. Entonces, ibas a la iglesia y en la iglesia te puede enseñar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero bueno, al fin y al cabo el arte no era una manera sino de representar aquello que la iglesia y los valores de la iglesia tenían. Uh-huh. Entonces, aquí vemos como en la tabla de la izquierda es la creación, que es la creación de Adán y Eva, que... como que podemos ver la fuente de arriba de ellos es la fuente de la vida, uh-huh, que sería de donde nace todo, vemos a los animales tranquilamente, uh-huh, todo muy bonito, al fin y al cabo, ¿no? La creación el momento de la creación, todo perfecto, ¿no? El paraíso, te lo pintan todo como... Cuando estaba todo a estrenar. Exacto. ¿Qué pasa? El Bosco aquí lo que hace es, sí, todo muy bonito, todo muy guay, estamos en el Edén, uh-huh, pero no todo es tan perfecto como parece, ni todo es tan maravilloso porque la muerte no deja de estar presente. Y eso lo hace mediante el agujero que hay debajo de la obra. La primera tabla, ¿no? Claro, la primera tabla. El agujero negro que vemos al final... ya simboliza... representa la muerte, que al fin y al cabo es algo que va a ocurrir. Y mediante los animales, o sea, aparecen animales cazando con un gato, que no sé si es una rata, una especie de animal en la boca y demás, como mostrándote que nada es perfecto. Vale. O sea, que deja un trocito de esa primera parte para recordarnos que todo muy bonito, pero exacto, ahí escondido hay un pequeño... Dios ha tenido un pequeño descuido de crear el Edén, ¿no? No es todo tan bonito para siempre. Es un paraíso. Claro. Exactamente, vale.
Vale. Bien. Después, en la tabla central es el paraíso. Paraíso terrenal, ¿no? El paraíso terrenal, muy explícito. Muy explícito. Muy explícito, porque Uh-huh. a ver, tampoco me voy a parar en todos los detalles, pero Vale. bueno, hay muchísimas escenas, todas juntas, Sí. y básicamente lo que representa es, pues a ver, representa el amor, Uh-huh. evidentemente el sexo, El sexo. y El como la vicio relación también, carnal, ¿no? claro, el vicio y bueno, pues más todo, ¿no? Este tipo de... Uh-huh. De mundanidades, ¿no? Sí, Digamos. exacto, en plan, porque al fin y al cabo lo que más importancia tiene, y yo creo que lo que más, porque al fondo sí que vemos también la fuente con los animales corriendo libremente y Es un poco todo la esto. libertad, ¿no? Claro, es como pues, el paraíso, al fin y al cabo, Sí, en plan... la mundanidad, ¿no? Digamos. Claro, entonces, es verdad que todo eso está como al fondo, que bueno, no deja de ser una maravilla, pero claro, lo que más llama la atención de esta tabla es todo lo que ocurre en nuestro primer plano, Uh-huh. que nosotros vemos que es toda la parte inferior. Y es como, pero él lo representaba como un pecado, o estaba como diciendo, fíjate lo pecadores que somos, con una connotación religiosa, o decía Claro, no, el ser porque humano, esto no deja de ser algo religioso. Entonces, evidentemente, o sea, la era gente como una podía... crítica. Claro, porque la gente, o sea, los pecados ocurrían y al fin y al cabo, no olvidemos que esto es... La gracia era enseñar a su sobrino, ¿no? Entonces, tú podías cometer estos pecados, pero luego, si los hacías, vendrá la siguiente tabla. Vale. Pero a su... Vale. Es decir, te lo cuento como que lo que no hay que hacer, pero ¿Qué bueno, hacer? yo de paso te lo, Si lo haces. te lo cuento y lo pinto, ¿no? O sea, que como el libro, no sé si el libro de Buen Amor o no sé qué, ¿no? Que aprovechaba para Claro. contar ahí todo lo que quería y saltarse toda la censura, porque como luego tenía una reflexión, ¿no? Claro. Uh-huh. Luego, claro, a ver, te muestra, no tanto, o sea, porque bueno, no dejan de ser, no te muestra todos los pecados, sino más carnales. Lo que pasa es que es curioso porque sí que en algunos de ellos vemos, o sea, porque también representa como, o sea, las relaciones entre personas, también representa el matrimonio. Uh-huh. Y entonces es curioso porque en uno de todas estas representaciones aparece como un matrimonio, bueno, se supone que representa el matrimonio, ¿no? Y están como en una esfera, medidos dentro de una esfera, Sí. pero esa esfera a su vez está como craqueada. Vale, o sea, como que es frágil, Claro, entonces lo que él quiere decir es que el matrimonio es frágil Ya. y que Y no había todo es perfecto. Y no había Tinder, ¿eh? No había Tinder, pero había mucha gente. Ya. Entonces, Claro, y no había redes, ni móviles con fotos. claro, Había mucho campo. Había poca, había mucho campo. había pocas formas de que hubiera pruebas, ¿no? Claro. Sí, Madre es verdad mía. que hay... Bueno, a los que te vieran, claro, pues si te veían ya... Pero claro, entonces también representa eso, ¿no? Representa que esto, por Sí, esa el paraíso fragilidad. muy bonito, pero Mm. también Hay la mucha- fragilidad... Mm. Hay muchas tentaciones. Exacto, vamos a llamarlo tentaciones. Muy bien. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo esto, los pecados y todo esto, que está muy bien, te lo pasas muy bien, pero ¿qué pasa si los haces? Pues la iglesia dice que te vas al infierno. Te toca arrepentirte, ¿no? Claro, entonces lo que él lo que él pinta en la tabla de la derecha es el infierno. Y es puro. cuando le cortaba el rollo al sobrino, ¿no? Claro, entonces es como pues, no. Sobrino, esta serie está muy bien, pero el final, el último capítulo es una mierda. El final no me ha gustado. Muy bien. Y entonces la última tabla pues representa las consecuencias de los pecados, ¿no? Claro, Digamos. exacto. Entonces ahí sí que es un poco más representación de todos los pecados, la lujuria, la avaricia. Los 7 pecados capitales. Claro, exacto, los 7 pecados capitales. Y entonces se les representa. O sea, la gracia de este cuadro es que te pares a ver todos y cada uno de los detalles, porque el Bosco se preocupó porque te fijaras en la obra. Porque al fin y al cabo tiene muchísimos detalles y si vas estudiando cada uno ya solo en el infierno, hay muchas maneras de torturar a las personas. Entonces, si te vas fijando, Torturar. o sea, hay mucha tortura y Sí, es la que, gracia. que el infierno es dolor y sufrimiento, Claro, y no va a ser las una consecuencias maravilla. son muy graves. O sea, no es... Claro. De hecho, es curioso porque además... No va a ser una maravilla.
Es sorprendente. A ver, sí que es verdad, hay que ponerse en contexto, porque en 1500, imagínate, entonces esto te daba para horas de contemplación, de conversación, no sé, de debate. Claro, no sé en qué contexto, porque esto estaba en la casa del noble. ¿Llegó a estar en la casa del noble? Sí, porque no deja de ser un encargo que él hace. Era privado, pero no llegó a estar en una iglesia, en ningún sitio, sino en una casa particular. Claro, esto es particular. O sea, tú imagínate la de juego que daría este cuadro entre el sobrino y el duque. Bueno, el sobrino solo ya en casa, quiero decir. Bueno, ya, exacto, era como... Sí, al final, mira, pues si no había otra cosa. Fernando. Sí, que lo que estás diciendo tú, que yo creo que el cuadro estaba en una casa particular y lo de que fuera tríptico, ¿no? O sea, lo que fuera cerrado, porque era cerrado y la oscuridad, tú imagínate a la persona que lo viera por primera vez, porque se supone, o dice, que no es cierto, ¿no? Que se juntaban, ¿no? La gente a verlo, ¿no? Esto era, pues... Claro. Después de la cena lo vamos a comentar, vamos a ver el cuadro. Claro, que sería... Pues sí, sería... Lo que dices tú, daría para conversación, daría para sobremesa, daría para tomar la música hablando. Sí, porque al fin y al cabo lo tienes en tu casa y viene gente y a ver, igual que ahora comentas otras cosas porque no tienes cuadros colgados en casa, pero bueno, antes eso es lo que tenían y... Pero esto era una maravilla tenerlo, ¿no? Bueno, lo sería ahora mismo, pero que... Sí, ¿no? Y también, en aquel contexto, pues vamos... Sí, porque el tema es potente, o sea, el tema no deja de ser algo religioso, pero claro, la manera en la que está representado... Hombre, es muy rompedor y sería algo... Claro, no tiene nada que ver a lo que esperas. Yo, si fuera noble, me encantaría que me invitaran a cenar a la casa del duque, porque, bueno, o sea, tener ese cuadro allí sería una atracción, ¿no? Claro, no, tiene que ser curioso, ¿no? En plan, mira, te voy a enseñar el último cuadro. Sí, pero que quiero decir que todo el mundo hablaría de este cuadro. Sí, no, claro, o sea, ya... Que mira lo que tiene en su casa. No sé, digo yo, madre mía, qué rookie soy en esto, por favor. Vale, pues ¿alguna cosa más? Nada, eso no, lo único que es curioso porque, bueno, claro, es que es un cuadro muy conocido y está muy estudiado. Pero a mí lo que me hace especial gracia, vamos a decirlo así, es que en el infierno, si nos fijamos mucho, o sea, hay notas musicales y elementos musicales. Y vemos como, ya se amplía así los detalles, hay elementos como el laúd y el arpa. Porque las notas musicales están atacando a las personas. O sea, como que la música es casi pecado, ¿no? No, es al revés. Al revés. Es que, o sea, cuando tú representabas a los ángeles que tocaban música, los ángeles músicos, digo ángeles músicos porque en la Catedral de Valencia tenemos un fresco que son los ángeles músicos y los elementos celestiales se les representaba o sea, tocando instrumentos y entre ellos eran el laúd y el arpa generalmente. Entonces eran como muy armónicos, ¿no? Claro, entonces hace una crítica, o sea, es como una crítica, no, pero la simbología de cómo lo celestial al final va en tu contra porque no has hecho lo que tendrías que haber hecho. Entonces como que la música y estos dos elementos que se identifican torturan a las personas. Y te también empujan al infierno, ¿no? Es como una alegoría, ¿no? Sí, está curioso. Pues hay que ir al Prado, a verlo. Nosotros de todas maneras los vamos a ir poniendo, conforme tú lo vas diciendo, pues haremos que los rookies vean los detalles del cuadro, lo haremos lo mejor posible. Pero hay que ir al Prado a verlo. Hay que ir al Prado. Los que somos españoles, pues hombre, no lo tenemos cerquita, no hay excusa. Sí, además, una buena excursión. Además eso, y además que bueno, ya he dicho antes que es la obra más visitada del museo, pero claro, a ver, suele tener, bueno, yo por lo menos, claro, al ser la obra más visitada siempre tiene gente delante. Claro. Pero bueno, es interesante que te pares, por lo menos cuando las personas un poquito, te dejen, tengas paciencia y que tengas paciencia y que te pares a verla, porque a ver, es verdad que no es un gran tamaño y a lo mejor en internet puedes ver mucho mejor los detalles, pero siempre está bien verla en directo. Hombre, yo creo que sí.